buenos días, alumnos de Sigma, alumnos de tercero de secundaria, muy bien. Ya, esta es la primera clase de literatura. Vamos a iniciar nuestra primera clase de literatura leyendo la literatura quechua. La literatura quechua, como hemos visto, es la primera etapa de nuestra literatura, donde prácticamente se ven los géneros, las características, los tipos de literatura, cómo se inicia. También había la pregunta, los mitos, las leyendas, a qué género corresponde, ¿no? Entonces vamos a hoy día ver este tipo de literatura, la que fue la primera etapa de la literatura peruana. Muy bien, vamos a ver. La literatura quechua dice desarrollaron mucha creatividad. ¿Dónde desarrollaron la creatividad? En los mitos y leyendas. Dentro de los mitos y leyendas, prácticamente de carácter anónimo, popular, si se quiere decir, tanto fue prácticamente la popularidad de esto, que prácticamente la mayoría son anónimos. Muy bien, entre las características dice fue anónimo. ¿Por qué? Porque tanto de hablar o porque no era tan escrita, sino era oral, de boca en boca se perdió quién era el autor. Agrarista, porque estuvo relacionado con el campo. Prácticamente la mayoría de todos esos estaba relacionado con el campo. Animista, porque sí animaban los dioses, los sapos, los cerros, todos recobraban vida. Por eso era animista. Oral se transmitía de generación en generación. Era más oral que escrito. Clasista sí, porque había una literatura de la nobleza, ¿no?, impulsada por los amautas, en los yachayhuasis. En cambio, en el pueblo iba el profesor de pueblo, pues los arabicus, que iban de ayo en ayo prácticamente a enseñar, ¿no?, a divulgar, a contarle la poesía de los dioses, de los incas, etcétera, etcétera. Y colectivista porque siempre se unían en los ayos y prácticamente todos aprendían. ¿Qué tipos habían? Habían dos tipos, hemos visto, la cortesana y la popular. La cortesana que se daba en los palacios, en los famosos yachayhuasi, donde iban las aquias, los hijos de los incas, de los sacerdotes, y estaban por el maestro, el gran maestro, que era el amauta, era el perfeccionista, y él es el que daba las clases. Y esto prácticamente la realizaban todo lo que ellos prácticamente producían en las fiestas religiosas y agrarias, prácticamente así como el Inti Raymi salían ellos, ¿no? En cambio la popular era por los arabicus, era más era como hombres que iban de pueblo en pueblo, de ayos en ayos, ¿no? Y les enseñaban a tocar la flauta, ¿no?, la antara, ¿no? Y eran prácticamente las poesías más de versión sentimentalista. Y es aquí que vamos a ver. Se produjo la producción literaria en el género épico, lírico y dramático. En el género épico habían los cantos, los famosos cantos, los himnos que hacían a los dioses, exaltaban a los dioses, los jaili, los famosos jailis, al dios Huiracocha. El jaili, eran diversos tipos de jailis, el jaili religioso, el jaili guerrero, el jaili de repente que tenía una cosmovisión, ¿no? Eran jailis sagrados, los famosos jailis o himnos se podría decir. En el género lírico tenemos más sentimental, más individual, por lo que los famosos urpis, ¿no?, que canta el amor. Tenemos el Aymoray. El Aymoray canta la naturaleza, ¿no? Cuando florece la naturaleza, cantaban a la naturaleza. Ayataki, cantaban a los muertos. Allá es muerto, ¿no? Ayataki. El Huacataki, a los animales, ¿no? Y así sucesivamente tenemos una serie de canciones del género lírico. En el dramático representaban hecho bélico histórico. Tenemos uno que nos ha llegado de carácter anónimo, pero es una obra bella, hermosa, que es el Ollanta, ¿no?, que resaltó en el género dramático. Esto prácticamente vendría a ser uno de los bastiones del arte dramático, ¿no? Prácticamente aquí
en el género dramático no se habla mucho porque fue prácticamente a finales de lo que es la literatura inca, es lo que se conoce, la historia de Cusicoyo con Rumiñahui, ¿no? Con Rumiñahui, con Ollanta, cómo peleó Ollanta con Rumiñahui, Cusicoyo que sufría, ¿no? La que tuvo su hija Imazuma, y luego su hermano Tupac Yupanqui, porque muere su padre, Huayna Cápac, y asume él, y él perdona y los hace unir en matrimonio a los dos amores, ¿no? Muy bien, acá vamos a ver los mitos más famosos, el mito de Incarri, que está en su libro, pero acá les he dado manera de un resumen. ¿Quién es Incarri? Dice, es el creador del Cusco. Él sabía, un hombre muy, muy inteligente, prácticamente les había dado todo, la gente lo admiraba, Incarri, ¿no? Pero también dice que un español lo apresó, lo mató, dice, ¿no? Y desparramó prácticamente todos sus órganos por todos lados. Entonces la gente dice que poco a poco ellos están juntando sus órganos y como dicen que piensan que él va a venir cuando ya esté juntado todos sus órganos. Es un mito, ¿no? El mito famoso de Incarri. El mito de la diosa Cabillaca. Dice, Cabillaca era una diosa, también habían otros dioses, entre ellos Huiracocha, ¿no? Que era el más creído, se podría decir. Entonces, pero Cabillaca no le daba bola a nadie, entonces él se ingenia para estar con ella y entonces ella comía luma, él impregna su semen en una de las lumas, ella se lo come, queda embarazada. Pero a Huiracocha le gustaba andar andrajoso, todo sucio, todo mal vestido, entonces cuando ella tiene ya su bebé, ella junta a una reunión y dice a su hijo, anda, ve donde es tu padre. Y el niño se va donde Huiracocha y él se asusta y dice, no, ¿cómo va a ser el padre de mi hijo? Y agarra a su hijo y se va corriendo y se mete al mar de Pachacamac, ¿no? Entonces ahí vemos en mar de Pachacamac dos roquitas, que uno representa a la madre y otro al hijo. Dice el mito que ellos se introdujeron dentro del mar. Listo, y es ahí donde queda el mito de la diosa Cabillaca, ¿no? Hasta ahorita vemos esas dos roquitas que están dentro del mar de Pachacamac. El drama Ollanta, como ya lo hemos visto, Ollanta se enamora de Imazuma y le dice, ¿no? Huayna Cápac le dice, ¿cómo has mirado tus ojos tan alto? Tú eres un guerrero, tú no puedes mirar a mi hija. Entonces él desesperado se va a la fortaleza de Ollantaytambo y empieza a luchar con uno de los hombres fuertes prácticamente de su suegro, y ahí sale Rumiñahui, ¿no? Pero siempre no se olvida de su amor, su hija crece, conoce la historia, y al morir Pachacute, entra su hijo mayor, Tupac Yupanqui, donde los perdona y ellos viven felices dentro del reino. ¿Listo? Dentro de esto. Vamos a ver las preguntas, ¿no? Las preguntas. Acá tenemos las preguntas. Las preguntas están en la página 79 de literatura. A ver, todos con la página 79 de literatura. Aquí las preguntas nos da a entender. Las preguntas vemos en la primera, dice, la literatura no es una característica de la literatura quechua, la literatura incaica, no es una característica. ¿Fue clasista? Sí. ¿Pero fue racista? No, no fue racista. Entonces vemos que la literatura quechua no fue racista, fue clasista, sí. Clasista para la nobleza y para el pueblo, ¿no? De repente por medidas de seguridad, por medidas de orden, si se quiere decir. La pregunta 2, dice, esta en la página 79 de su libro Literatura. Listo. Dice la pregunta 2. Dice, ¿qué constituye el canto amoroso y el canto a la naturaleza? Aquí habíamos visto que el canto amoroso es el urpi. ¿Por qué? Porque el urpi le canta al amor y el aymoray le canta a la naturaleza. Es el urpi y el aymoray.
3, dice, los amautas hacían el papel, en tanto que los arabicos, el amauta que hacían el papel eran maestros y poetas, y los arabicos eran artistas populares. ¿Listo? 4. ¿Cuál es la forma literaria que no se desarrolló en el incanato? ¿Qué forma literaria no se desarrolló en el incanato? Fue el concurso sistemático individual. ¿Por qué? Porque ellos eran colectivistas, eran colectivos, nunca trabajaban solos, siempre en conjunto. 5. El género que refleja mayor relación con la literatura culta es el género épico y los famosos jailis, los jailis guerreros, los jailis religiosos, ¿no? 6. El personaje que pertenece a Ollantay nos da ¿cuántas versiones? Nos da Atahualpa, no. Cabillaca, no. Huiracocha, no. Huayna Cápac, no. Ima Suma, ella viene a ser la hija de Ollanta. En la 7 dice, ¿Ollanta de qué origen es? Ya hemos visto, es anónimo, no, porque de tanto hablar y eso se perdió la autoría, no se sabe quién es el autor de Ollanta. El drama Ollanta, ¿cómo se inicia? Se inicia con la lágrima de Cusicoyo de que su padre no acepta en la relación que tiene con Ollanta. 9. ¿Cuál fue el Inca que permitió que los dos se casen? Hemos dicho ya, ¿cuál fue el Inca que permitió que los dos se casen? El Inca que permitió que los dos se casen fue su hermano Tupac Yupanqui. Y el autor de Dioses y Hombres de Huarochirí es Francisco de Ávila. Francisco de Ávila, no se olviden de él. Este viene a ser autor de los Dioses y Nombres de Huarochirí. En Huarochirí había mucha expresión, amaban a las huacas, había muchos dioses y ahí prácticamente Francisco de Ávila también tuvo que luchar prácticamente con esos idólatras, y ahí donde había bastante idolatría, ellos ponían una iglesia para que ellos se olviden de las idolatrías y ellos entren a la religión. ¿Listo? Esto es prácticamente la clase de literatura, ¿no? La clase número 1 de literatura. No se olviden que los ejercicios están, ¿dónde? En la página 79, en el libro de literatura número 3. Conversen de repente con el profesor Richard, que le está enviando la ficha, con las preguntas que están en el libro para que ustedes lo resuelvan. Cualquier duda, conversen con el coordinador académico, que es el profesor Richard. ¿Listo? Aquí están las preguntas que están en la página 79 del libro, y la próxima clase estaremos prácticamente resolviendo, aclarando algunas dudas en las horas que tengamos. ¿Listo? Hasta luego, será hasta la próxima clase, de la clase 2 de literatura, ¿no? Y ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias, hasta la próxima clase. Bye bye, nos vemos.